A Física en las Ondas, un programa para físicos y no tan físicos. Bueno, desde la Radio Universitat de Alacant hoy os traemos un nuevo programa de Física en las Ondas. Hoy contamos con las voces de Nico. Hola, muy buenas. Hacía mucho tiempo que no venía. Por fin estoy aquí. Desde la última temporada. Luego pues tenemos a dos nuevos, que ya no son tan nuevos, que han venido a un programa, pero bueno. Tenemos a José. Hola, buen día. Y a Javi. Hola, ¿qué tal? Y bueno, como siempre, yo estoy aquí. Y bueno, también comentar que hoy nuestro técnico es Javi, que la canción que está sonando ahora mismo es de su grupo, que se llama Walden Skate, así que escuchadlo, es muy bueno. En nuestra sección de noticias de hoy tenemos Oumuamua aumenta la velocidad de manera inesperada. Primera imagen del telescopio Hubble tras recobrar la orientación. InSight aterriza en Marte. Bueno, vamos con la primera cienticia, que es el seguimiento del primer visitante interestelar que hemos detectado en el sistema solar, Oumuamua, reveló que se mueve más rápido de lo que debería. Ya hablamos sobre este cuerpo interestelar en una cienticia de la temporada anterior de este nuestro programa, que recomiendo ver, por cierto, que fue en la temporada anterior, en el segundo, si mal no recuerdo. Sí, creo que sí. Sin embargo, Oumuamua vuelve a ser noticia, ya que se ha observado que ha aumentado su velocidad. A ver, primero, para los que no lo sepan, un objeto flotando en el vacío del espacio solo experimentará un incremento de velocidad por empujes gravitacionales o por el principio de acción y reacción. Esto primero ya se tuvo en cuenta en predicciones que se hicieron y, no obstante, la velocidad sigue siendo superior a la predicha, por lo que deberíamos estar viendo material eyectado del cuerpo que lo propulsara, un chorro de vapor de agua o algo, como los cometas. Pero no vemos nada. Podría ser un cometa que expulsase una especie de polvo invisible para nuestros telescopios, cosa que hemos encontrado ya en nuestro propio sistema solar. O bien podría ser una vela solar interestelar, es decir, una nave que se impulsa a través de los fotones del Sol para ganar más velocidad. De hecho, el incremento de velocidad que hemos medido coincide con aquel que cabría esperar con un artefacto de este tipo. Aunque tranquilos, a ver, esto no quiere decir que sea artificial, es decir, una nave extraterrestre, ni nada por el estilo. Simplemente podría significar que las velas solares se crean en el universo de manera natural. Lamentablemente, Oumuamua cada día está más lejos, incrementándose los costes que tendría una misión de exploración para poder estudiarlo, cosa que ya creemos que no ocurra. Oye, pues eso de que no es igual extraterrestre, yo he leído por ahí que hay científicos que se están planteando que igual podría venir de otra civilización. Podría ser, pero claro. Es poco probable, ¿no? Es poco probable, ¿no? Pero bueno, no cabe la idea, ¿no? Hay que estudiarlo, claro. Eso sí. Buenos días a todos. Bueno, respecto a la noticia de la reparación del Hubble, a pesar de ser parecida a otras imágenes del universo tomadas por él, la fotografía del espacio difundida el pasado miércoles por la NASA es muy especial. Se trata de la primera que envía el telescopio espacial tras superar el problema de orientación sufrido en octubre y que obligó a poner el equipo en modo seguro. La imagen fue tomada a un campo de galaxias cercano al cuadrante de la constelación Pegaso, a 11.000 millones de años luz. El Hubble tiene 6 giroscopios a bordo y normalmente utiliza 3 a la vez para recopilar la mayor cantidad de información. Sin embargo, 2 de sus 6 giroscopios habían fallado previamente. Este era el último giroscopio del Hubble. El equipo de operaciones tuvo que averiguar cómo hacerlo funcionar o recurrir a un modo de giro único, previamente desarrollado y probado, pero que reduce la eficiencia del Hubble. Detrás de la fotografía se encuentra el trabajo heroico, destaca la NASA en un comunicado, de ingenieros y expertos que se pusieron a intentar resolver el problema desde que se tuvo constancia de él. En menos de una hora, más de una docena de miembros del equipo se había reunido en la sala de control en Goddard para evaluar la situación, afirma la organización.
Al principio no sabíamos si podríamos resolver este problema o no, explica Mike Myslinski, subjefe de operaciones de la misión del Hubble, sobre las altas tasas de giro. Estamos hablando de unos 400 giros por hora. Tras semanas de pruebas, los ingenieros trabajaron sobre las hipótesis de que existía algún tipo de obstrucción en el giro que no permitiese sus lecturas, con lo que cambiaron a diferentes modos operativos y a la rotación del observatorio espacial, lo que les llevó a conseguir tasas cercanas a las normales. Estamos hablando de una tasa de 1 giro por hora. De momento, el Hubble funciona a pleno rendimiento, aunque esta experiencia ha servido al equipo para cuando llegue el momento crítico. Sabemos que algún día tendremos que recurrir a un solo giroscopio, y queremos estar lo más preparados posible para esto, señala Myslinski. Siempre dijimos que una vez que bajáramos a 3 giroscopios, tendríamos todo el trabajo adelantado posible para que la ciencia estudie con un solo giroscopio. Ese día ha llegado. Bueno, yo voy a hablar sobre la misión espacial InSync, que ha aterrizado en Marte. Es un dispositivo, un planeador fijo que la NASA ha llevado a Marte y sus propias siglas lo dicen todo, que en español serían algo así como exploración interior, utilizando investigaciones sísmicas, geodesia y transmisión de calor. Este dispositivo ayudará a entender el comportamiento sísmico de los planetas rocosos del Sistema Solar y de la Luna, por ejemplo. Estaba planeada para marzo de 2016, pero se ha retrasado 2 años y durará 2 años más la misión. Y la noticia es que ha aterrizado bien. Bueno saberlo. Sí. Bueno, bienvenidos a Física Cotidiana, la sección del programa para aquellos que se preguntan el porqué de las cosas que nos rodean. Hoy hablaremos de por qué el cielo es azul. Primero comenzaremos con unos conceptos básicos que nos contará nuestro compañero José. Sí, eso es. Bueno, en primer lugar, para explicar por qué el cielo es azul, tenemos que empezar por unos conceptos sobre los que iremos construyendo. En primer lugar, tenemos que definir lo que es el espectro electromagnético. Uh-huh. Bueno, pues el espectro electromagnético lo podemos definir como el rango en el que aparece toda la distribución de las ondas electromagnéticas en función de su energía, ¿no? Con ondas electromagnéticas nos podemos referir a la luz, que entraría dentro del espectro visible, también a las ondas de radio, también a rayos gamma o rayos X. La energía dentro del espectro electromagnético es la que está definida por la longitud de onda de la misma onda. Bueno, dentro del espectro electromagnético a nosotros lo que nos interesa en este caso es el espectro visible, lógicamente, si no, no estaríamos hablando de colores. Podemos definir el espectro como el rango de colores que es, en nuestro caso, perceptible por el ojo humano, por cuestiones evolutivas y adaptativas. Bueno, como toda onda electromagnética necesita una fuente y al tratarse del espectro visible nosotros vamos a contar con el caso del Sol, que es la causa de que nosotros veamos el cielo uno de los motivos dado que es la fuente de luz con la que contamos. Es importante aclarar que la luz se propaga como una onda o como una ola y como toda onda, esta viaja con una longitud de onda determinada. Esta longitud es la que nos dice de cuál es el color que vamos a ver cuando llegue a nuestros ojos. Por ejemplo, los colores violeta y azul tienen una longitud de onda más corta y es más energética. Por ejemplo, en otro caso el color rojo tiene una longitud de onda mayor, pero es menos energética. Si tuviéramos que establecer, digamos, un rango, un espectro, digamos que los colores rojizos, naranjados y amarillos estarían a la izquierda y los violetas y los azules y violetas estarían a la derecha. Luego más allá, por eso definimos más energéticos los rayos ultravioleta. La luz que nos llega desde el Sol es blanca en un principio, contiene todos los colores del espectro. Esta luz que nos llega lo hace con distintas longitudes de onda y lo hace sin interaccionar con nada, ya que viaja por el vacío. No estamos trabajando con éter ni mierdas así. Esta luz que nos llega, en el momento en el que entra en contacto con la atmósfera de nuestro planeta, choca, es decir, una longitud de onda determinada choca con las moléculas de aire de la atmósfera y comienzan a dispersarse y opacan, por decirlo así, llenan, si se permite el abuso del lenguaje, el espacio en el que nos encontramos. Y esta longitud de onda determinada es la longitud de onda del azul y del violeta. Lo que ocurre es que no vemos el cielo de un color violeta porque el ojo humano es más sensible al color azul.
Y por este motivo, el color que vemos depende principalmente de la atmósfera de nuestro planeta. Efectivamente. Como había dicho mi compañero, las luces más azules, más violetas, tienen longitud de onda más cortas y las rojizas más largas. Ajá. Y esto influye mucho en la dispersión. Es decir, que los que tienen menos longitud de onda, más cortas, se dispersan más en la atmósfera. Y las rojas, pues no se dispersan tanto. Esta dispersión se llama dispersión de Rayleigh, ¿vale? Y solo se produce cuando las partículas son de un tamaño menor a una décima parte de un micrómetro. Esto es 0,0001 milímetro. O sea, 1000 veces más pequeño que un cabello del pelo. O sea, una cosa muy pequeña. Y, bueno, por ejemplo, si la partícula fuera, 5 veces más grande, por ejemplo, la dispersión a lo mejor no se produciría, ¿vale? Y se dispersarían todos los colores por igual, ¿vale? Esto se puede ver en la fórmula que no nos vamos a meter en esa fórmula, ¿vale? Porque es bastante grande y tiene muchos parámetros y tal. Pero sí que cabe destacar que es proporcional a la longitud de onda a la cuarta. Es decir, que si comparamos la longitud de onda de los rojos con los azules, vemos que la dispersión de los azules es 5 veces mayor que en los rojos. Por lo tanto, cuando llegan los rayos de luz a la atmósfera, se dispersan mucho más los azules. Y por eso vemos, se quedan ahí dispersos en el cielo y por eso nos llegan esos azules, violetas, que como ha dicho mi compañero, ese violeta no lo vemos tanto. Claro, Claro, no somos tan sensibles a claro, al color violeta. en nuestro ojo no es tan sensible. Sí que es verdad que a lo mejor si miras más para arriba sí que notas un poco más Sí, oscuro, pero vamos, que no... sí, por el rabillo del ojo te refieres, ¿no? Sí. La visión periférica sí que... Pero vamos, que es más ¿Y azul. sabéis si la dispersión influye en cómo está la atmósfera en el momento? Sí, a ver, la atmósfera que está hecha básicamente por nitrógeno y oxígeno, principalmente, como las partículas son pequeñas, pues se produce esta dispersión. Esto, por ejemplo, con las moléculas de agua no pasa. Las moléculas de agua son más grandes. Por lo tanto, lo que hacen es no solo dispersan los azules, también los rojos. O sea, lo dispersan todo. Por lo tanto, se ve blanco. Y es el caso de las nubes, que es vapor de agua. Ujú. Por eso se ven blancos. Claro, Curioso. hay que tener en cuenta de que junto con la distancia a la estrella, de qué está hecha la atmósfera es si no el principal, de los principales motivos por el que vemos el color azul. Si en el planeta se hubiera desarrollado la vida de otra manera, con otros porcentajes de gases en la atmósfera, tendrían las moléculas de lo que nosotros llamaríamos aire, en ese hipotético, tendrían otro tamaño y dispersaría la luz con una longitud de onda distinta y habría que empezar a teorizar de qué color lo veríamos. También influiría, por supuesto, cómo evolucionaríamos nosotros y cómo cambiaría nuestra percepción visual. Claro, igual nuestro ojo estaría hecho percibiría otras longitudes. Claro, Ahora, como has sí. dicho tú antes, A lo ahora mejor- percibimos más el azul que el violeta, ¿no? Nuestro ojo Ajá. no está hecho para percibir la luz ultravioleta. Igual acabamos llamándole azul a eso también, quién sabe. Sí, seguro. ¿Cómo llama un perro al color azul? Claro. O cómo lo siente. Bueno, y esta dispersión da todos estos efectos curiosos del cielo, por ejemplo, cuando amanece o cuando atardece, ¿no? Claro, eso es. Este color- La luz, desde nuestra posición, al amanecer y al atardecer, tiene que atravesar, digamos, una mayor cantidad de aire y tiende a chocar, lógicamente, con una mayor cantidad de aire, con una mayor cantidad de moléculas. Entonces, propicia que la dispersión sea aún mayor y los colores que opacan y que llenan el espacio tienen una longitud de onda mayor, son el rojo, son el amarillo, lo que vemos. Claro, Todo esos cuando vemos espect- la puesta de sol o el Claro. amanecer, lo vemos así. Eso es. Y bueno, esto se puede hacer un experimento casero para aquellos que fuman, ¿vale? O que tienen amigos que lo hacen. Claro. Tenemos a un colega que fuma. sin Buscáis a alguien que fume y le decís, mira, apaga todas las luces de la habitación, ¿vale? Y enciende solo un foco de luz blanca. Vale, pues tú fumas y dejas el humo del cigarrillo y se ve como azul. Esto a lo mejor alguno se ha percatado y lo ha visto, ¿no? Vale, pues ahora si inhalas el humo, ¿vale? Lo mantienes dentro de los pulmones. Esperas un minuto más o menos. Los pulsas en la luz y se ve blanco. Y esto es por lo que he comentado antes, ¿no? De que dentro de los pulmones está cogiendo moléculas de agua y entonces las moléculas, como se hacen más grandes, se dispersan todos los colores y se ve blanco.
Y eso es un poco la comparación del cielo con las nubes blancas. También hay que decir que Curioso. sí es un experimento casero, pero no recomendamos a nadie fumar y mucho menos que aguante un minuto la respiración con el humo dentro. Sí, sí. Aproximadamente. Lo típico de no lo hagáis en casa sin supervisión de un adulto. Exacto. La semana que viene en el hormiguero. Deberéis. Se ve que hay interferencias. ¿Esto qué es? Houston, tenemos un problema. Bueno, de todas formas vamos a empezar a hablar. Bueno, ahora sí. Tírale ahí. Bueno, tras resolver nuestros pequeños problemas técnicos, vamos a pasar a nuestra última sección de hoy, Physics Today. Vamos a enlazar un poco con el último programa. A ver si os acordáis, en nuestro último programa hablamos sobre el kilogramo. Dijimos que hasta ahora este se definía como el valor de la masa de un cilindro de platino 90%. Pero que a partir de mayo del año que viene, esta va a tener otra definición a partir de la constante de Planck. Como la constante de Planck se define como 6,626, etc., más decimales, por 10 a la menos 34 kilogramos por metro cuadrado partido de segundo. Es decir, si despejamos de ahí el kilogramo, obtenemos una definición de kilogramo a partir de la constante de Planck y del metro y del segundo. Por esto, hoy queremos dar un homenaje a estos dos personajes y presentar qué tan presentes tenemos en nuestra día a día, ¿no? Ese sería el metro y el segundo. Y vamos un poco a explicar pues cuál es su definición y cómo ha sido a través del tiempo. Bueno, yo voy a hablar del metro. ¿Sabes lo que es un metro? 100 centímetros. Yo creo que sí, ¿no? 3,28084 pies. 1,09361 yardas. ¿Sabíais? Ahí ya no. Ahí ya 4,37445 palmos. Tengo 7 más, si queréis. Sigo. 1,196038119 varas. ¿Lo sabíais? Te puede aguantar el ritmo todo Yo el puedo rato, seguir, ¿eh? 0,546807 brazas. ¿Lo conocíais? Bueno, Bueno, ya hemos tirado bastante. sí, suficiente, tenéis razón. El caso es que la idea de la creación del metro fue unificar todas las diferentes... Porque todas las que he dicho, la mayoría, por ejemplo, la braza, la vara o el palmo son unidades que estaban en España, por ejemplo, antes, o por ejemplo la yarda se sigue utilizando en Estados Unidos. Pero después de la Revolución Francesa se intentó unificar el concepto de medida en uno uniforme para todos, el metro. Y la primera definición que se puso en 1795 fue la 10.000.000ª parte de la distancia que separa el polo de la línea del Ecuador. Y para poder hacerlo se hizo una expedición desde Dunkerque, que es una ciudad que está la ciudad más al norte de Francia, hasta Barcelona, y a partir de ahí se midió lo que medía el arco y se dividió entre 10 millones. Y bueno, esa fue la primera definición del metro. Pero como no era muy exacta, a fin de tener una mejor o quizá más teórica, en 1889, bueno, no, esta no es teórica, en 1889 la Comisión Internacional de Pesas y Medidas creó un metroplatón de platino e iridio. Y se guardaron unos cofres en la oficina de pesos y medidas, que está en Francia, para que no los viese nadie y nadie supiese exactamente. No. Era como un mulo, es broma. Y luego en 1960, en la 11ª conferencia de pesas y medidas, se acordó la siguiente definición, ¿de acuerdo? No os va a suponer nada, pero es la 1.650.765,75 veces la longitud de una onda en el vacío de la radiación naranja del átomo de Krypton 86. Porque así lo entendería todo el mundo. Sí, Claro, Decidieron de esa forma. Pero bueno, ya en 1983, y ya es con la que nos hemos quedado, es la distancia que recorre la luz en el vacío en 1 partido 299.792.458 segundos. ¿Vale? Esa es la definición. Lo que recorre la luz en ese tiempo es un metro. Y es por ahora la más exacta y se ha definido en términos de lo que recorre la luz y en segundos. Y esto se decidió hay una conferencia general de pesos y medidas cada 4 años, en los cuales, por ejemplo, este año hubo una y fue donde se redefinió el kilo y donde se ha ido hablando en todo esto. Y esto es el metro. Y así medimos todo. Curioso. Bueno, hay que decir que
en un principio, lo que ibas diciendo tú, a medida que avanza la ciencia y la tecnología, hay que ir renovando y hay que ir actualizando las medidas para ser más exacto, ¿no? Renovarse. Sí, más exacto. morir. Y no solo eso, sino poder definirla en base a algo que Que por sea ejemplo, movible, ¿no? claro, Por el ejemplo, medirlo desde un objeto físico, ¿no? Claro, si se modifica el objeto, efectivamente, se modifica la definición. el metro Platón de platino y iridio no era fiable, digamos, porque puede cambiar. Por muy hermético que esté, Sí, eso claro. puede variarse o se puede romper, pero si tú lo defines con un concepto, ese concepto está ahí y es exacto. Ujú. Y es Como el de la luz, que es constante. sí, y la luz ese- no va a cambiar en el vacío. Es curioso, ¿no? Que lo que ha sido un kilo toda la vida deje de serlo. No, sigue siéndolo. Lo que pasa es que ahora... ahora hay otra definición que apura más el concepto de kilo que queremos utilizar para las mediciones. Y entonces te permite igual llegar a medir más decimales de alguna forma o tener Ujú. una aproximación más parecida, Tener una mayor precisión. mayor precisión, efectivamente. Sí. efectivamente. Claro. ¿Y el segundo? ¿Qué tal? Y pues el segundo, más de lo mismo. También Bueno, actualmente... Bueno, a ver. Bueno, todos sabemos que un segundo... O sea, que 60 minutos es un segundo, ¿no? O sea, al revés. 60 60, sí, ¿no? Sí. o sea- Claro, 60 minutos es un segundo. sí, obviamente. Bueno, a ver. 24 horas, Ujú, un día son 24 horas. ujú, Una hora exacto. son 60 minutos. ujú. Muy bien. Y un minuto son 60 segundos. Esta es la jefa que tenemos, Ahora chicos. sí, Aplauso ahora para la sí. jefa. Ahora sí. Bueno, es que hay que introducirlo bien, ¿no? Entonces, ¿pero qué es un segundo? Bueno, pues la definición actual es, ojo, la duración de 9.192.631.770 oscilaciones de la radiación emitida de la transición entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental del isótopo 133 del átomo de cesio a una temperatura de 0 Kelvin. Ujú. Ujú. No se entera de nada, ¿verdad? No, la verdad que no. Bueno, pues he indagado un poco sobre esto para intentar explicarlo. Sí, por favor. Pero bueno, antes que nada, pues como estaba comentando Javi, al principio pues se han usado distintas definiciones y como ha evolucionado pues los conocimientos en la física, las matemáticas, la tecnología, pues han ido cambiando las definiciones, ¿no? Pues en un primer lugar, el segundo se definía a través de la posición aparente del Sol. Ujú. Voy a explicar un poco esto. Bueno, el cenit se define como la dirección vertical, donde estamos ahora. El vertical es el cenit. Y luego el meridiano sería el semicírculo que hay desde el norte hasta el sur. Entonces, sabiendo esto y que el día se define como el intervalo de tiempo entre un cruce del Sol por el meridiano y el siguiente, es decir, cuando el Sol se cruza con el meridiano y se vuelve a cruzar, pues el intervalo de tiempo entre esos dos cruces se define como el día, ¿vale? Ujú. Pues, bueno, a partir de ahí se pensó que se podía definir el segundo. Luego se dieron cuenta de que un día no dura siempre lo mismo. Varía entre 24 horas menos 22 segundos y 24 horas más 30 segundos. Y esto es debido a la inclinación del eje terrestre, que hace que, excepto en los solsticios de sol, pues el sol se desplace, excepto en los solsticios, el sol se desplaza ligeramente más despacio que el meridiano. Y es por esto que en los solsticios, hay dos solsticios al año, ¿no? El solsticio de verano y el solsticio de invierno. En el de verano hay una duración máxima del día, que es cuando vemos el sol aparentemente más alto, que es sobre el 22 de junio, por ahí, ¿no? Y luego en diciembre, sobre el 22 de diciembre, que es el día más corto, que es la noche más larga, que es cuando el sol aparentemente está en el meridiano en una posición más baja. Más baja. Y bueno, y luego en los equinoccios también está relacionado con que en los equinoccios pues el día es más corto, porque más o menos el día y la noche dura lo mismo. Y también, bueno, esto también 2 veces al año, ¿no? Creo que por marzo y por septiembre. Pues bueno, esto lleva a la definición del tiempo solar medio, que es un artificio matemático, que es como si existiera un sol medio que recorre el ecuador de manera regular. Y el día solar medio dura pues 24 horas. Y esto ha sido la base para medir el tiempo hasta casi prácticamente medianos del siglo XX. Pero bueno, obviamente, pues como os he dicho, el día no vale siempre lo mismo. Y el tiempo solar aparente, que es el verdadero, donde vemos realmente, o sea, donde verdaderamente está el Sol, al donde parece estar, puede diferir entre 16 minutos. Entonces, bueno, pues en la década de los 40 pues, se dejó de usar esta definición. Y se intentó buscar otras maneras de poder definir el segundo.
Entonces se empezó a desarrollar la física atómica y la física cuántica y todo esto. Entonces, pues empezaron a basarse en otras cosas, ¿no? Vino Bohr y dijo que explicó su modelo su modelo sobre el átomo, en el cual tenemos un átomo que está compuesto por un núcleo de protones y neutrones, que alrededor de él, una especie de órbitas depositadas como una cebolla, hay electrones orbitando a su alrededor. Entonces, las órbitas más cercanas al núcleo tienen una energía menor que las más alejadas. Entonces, si tú tienes un electrón en la órbita más cercana al núcleo, que sería el estado fundamental, y quiere saltar a otra órbita, ¿no? a otro nivel, debe de absorber energía para poder desplazarse, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta emisión de energía, o sea, esta absorción de energía, produce que cuando se haya movido, pues como está en una especie de órbita inestable, tiene que volver a emitir energía. Entonces, cuando un electrón salta, pues en cierta manera absorbe y emite energía, ¿vale? Entonces, esta emisión de la energía es la que se tuvo en cuenta a la hora de definir el segundo, ¿no? Este modelo explica la emisión del hidrógeno, que es la más simple, que el hidrógeno solo tiene un electrón orbitando a su alrededor. Pero resulta que la emisión del hidrógeno tiene una energía muy alta, entonces esto no se podía medir porque el objetivo era construir un reloj, ¿vale? Un reloj consiste en una radiación, ¿vale? Que, o sea, se irradia energía, ¿vale? Entonces tú mides las oscilaciones de esa radiación y luego tienes que contarlas. Entonces, claro, si tienes una energía muy alta no puedes contar. Si tienes una energía, el hidrógeno tiene una energía en una de estas transiciones entre niveles de 10 elevado a 14 hercios. O sea, no puedes contar, no puedes contar realmente, es muy alto, entonces no puedes contarlo. Entonces, bueno, se buscaron otros átomos que pudieran semejarse al hidrógeno en este sentido y se encontraron pues, los alcalinos. Uh-huh. Y bueno, antes de eso, en 1948, se intentó hacer un reloj de amoníaco, pero no funcionó porque se ve que las frecuencias de absorción, la gama que absorbía eran muy grandes, tampoco se podía. Entonces, bueno, pues al final se vio que los alcalinos tenían unas propiedades similares en este sentido con el hidrógeno, y tras descubierto el cesio, que el cesio fue descubierto pues en 1860, pues más tarde pues se vio que el cesio, el isótopo de cesio 1133, tenía unas propiedades que se podían ajustar a un reloj atómico y poder medir las oscilaciones, o sea, poder medir el número de oscilaciones cuando había la radiación. Entonces, bueno, pues... ese se utilizó para hacer el reloj. Claro, entonces se intentó hacer un reloj molecular con el amonio, no se consiguió. Luego se intentó el atómico, que uh-huh. sí que se ha conseguido, que es la definición actual, y ahora pues se está planteando que sí se puede hacer un reloj nuclear. Uh-huh. Pero claro, eso ya habría que... seguir caminando. Claro, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo todo el rato? Al final es seguir caminando y cómo avanza la ciencia y cómo avanza todo, pues cada vez hacer definiciones más exactas y más precisas, ¿no? Claro, que justo. Bueno, pues nada, nos estamos quedando sin tiempo. Comentar que esto lo voy a explicar más detalladamente en nuestra web de Nusgrem, que próximamente se publicará un artículo si estáis interesados. Y bueno, nada, hoy ha sido estupendo. No sé, yo me lo he pasado genial, sí, no sé vosotros. Sí. Creo que hemos aprendido muchas cosas unos de otros. Y bueno, al final, pues no sé, que os haya gustado a vosotros también, a los oyentes. Y sí, yo quería haceros una pregunta. ¿Creéis que falta algo por medir? A mí me parece que no hay unidad que mida la vergüenza ajena y eso es un problema. pero podemos hablar en otro programa de eso. Para el próximo. Sí, ¿por qué no? Pero bueno, sí, me lo pasa muy bien. Sí, yo también. Sí, yo también. Ha sido un placer volver, ¿eh? Sí, tenía unas ganas ya. Pues ya tendrás que venir a más programas, entonces. Intentaré venir. Bueno, saltaré más clases. Habrá, tocará. Bueno, pues nada, eso. Muchas gracias por oírnos y bueno, esperemos que os haya gustado y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.